Bueno, pues yo os voy a hablar un poco bueno, me he incorporado al medio común hace relativamente, nada, 2 meses, y mi principal responsabilidad es la parte digital de una cuenta bastante grande y bastante conocida y digital, que es Pernod Ricard. El tema para mí hemos hablado mucho de móvil. El móvil yo creo que ya lo tenemos todos bastante metidos en lo que sería, bueno, mi presentación vendrá ahora. Lo tenemos todos bastante asimilados y bastante lo que podemos hacer con los móviles, pero sí que es cierto que en un cliente como es Pernod Ricard, donde te está retando todo el día acerca de lo que es la digitalización, el ir más allá, etcétera, etcétera, creo que no hemos hablado de una cosa, de un futuro que muy poquito tiempo va a estar ahí, ¿no? Que un futuro en 2 o 3 años ya no es futuro, ya es presente. Entonces, quería hablaros un poco del Internet de las cosas, que me están pichando la presentación. A ver si... aquí. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Aquí lo tenemos. Gracias. Pues hemos estado hablando durante todo el tiempo de lo que sería... chicos, esto no pasa... Bueno, estos son fallos de última hora que suceden. A ver, perfecto. Bueno, pues hemos estado hablando de diferentes datos y no quiero ir mucho en los datos, sobre todo en un tema como el IoT, que es un tema en el cual pues estamos entrando ahora mismo, ¿no? Sabemos pues, que existen por diferentes fuentes pues más de 7.900 millones de tarjetas SIMs, más de 5.000 millones de usuarios. La penetración del móvil en España, tanto de smartphones como de dispositivos más antiguos o únicamente que no tienen conexiones a Internet, es de un 81%. El 3/4% de la población mundial aproximadamente tendrá acceso a los servicios móviles y, bueno, pues una serie de datos y todo lo que pasa en un minuto en Internet, ¿no? Si tenemos en cuenta todo el tráfico que se genera a través de mobile, pues podemos darnos cuenta de que el volumen, como hemos estado constatando a lo largo de las diferentes presentaciones, pues es bastante alto. Pero esto no es todo, porque ha entrado un nuevo actor, ¿no?, en pantalla, que es el IoT. En el caso del IoT, pues como todos lo sabréis, es la conexión de todo lo que tenemos alrededor. Es cierto que en el IoT vamos a tener pues, un crecimiento grandísimo a lo largo de los próximos 5 años. Más o menos, según diferentes analistas, pues podremos llegar a los 5,1 dispositivos conectados más o menos de promedio por persona, generar unos 11 millones de dólares al año, y más de la mitad de los principales procesos de negocios tendrán el IoT como parte de su estrategia. Para 2020 pues, habrá más de 26.000 millones de dispositivos conectados que estarán conectados. Pero que para aplicaciones, pues como un poco porque tu nevera forma parte, esto me lo ha montado mal el Adobe, y os pido disculpas. Pues más o menos que tengas una nevera que se conecte a Internet, ¿no?, y que te diga exactamente cómo está el estado de tu nevera, cómo está el estado de los bienes que tienes dentro de tu consumo. Pañales inteligentes que permitan no solo decir si tu hijo está o no mojado, sino que descubra a través de las sustancias que hay en el pañal pues posibles problemas de salud. Controlar todos tus dispositivos a través de un mano inalámbrico, acceder a diferentes sensores o a diferente información. Creo que es algo que va a estar que va a ir mucho más allá de los wearables que llevamos ahora como un reloj, sino
que sea hasta una camiseta inteligente que te diga exactamente tu frecuencia cardíaca o lo que estás quemando. ¿Pero qué ofrece el IoT? Pues el IoT ofrece sobre todo para nosotros un mayor protagonismo del móvil. El móvil se convierte en el centro de todo aquel sistema en el cual no tienes una pantalla, ¿no? Esa pantalla va a recurrir al móvil y va a ser tu enlace con el mundo online. En segundo lugar, pues como comentaba Tacho, ¿no? La gestión de la publicidad por IDs. Es decir, en un mundo en el que vamos a tener tantas diferentes dispositivos conectados, no puedes ir a una publicidad por cookies. ¿Por qué? Porque esa publicidad lo que te va a dar es que al final estés impactando en un usuario que está en un determinado momento del Customer Journey, pero que está conectando a través de diferentes dispositivos, cosa que creemos que es bastante, que como ha comentado Tacho, pues es bastante interesante, ¿no? De hacer la publicidad por IDs. Luego, los paradigmas que hemos utilizado, y esto lo veremos más adelante, en la publicidad pues van a cambiar y los que existen ahora mismo, yo creo que algunos de ellos quedarán totalmente obsoletos y otros se tendrán que adaptar a un nuevo medio. Ay. ¿Y a nosotros, pues cómo nos afecta? Pues en un mundo interconectado que vamos a tener muchas más variables. Es decir, vamos a tener que gestionar cientos de miles de millones de datos, ¿no? que tendremos que, de alguna manera, vamos a tener en cuenta a la hora de realizar todas nuestras estrategias y toda la manera en la que contactamos con nuestros usuarios finales. Una mayor fragmentación, porque ya no hablamos hemos estado hablando durante las diferentes ponencias de la pantalla de la televisión, del móvil, de la tablet, pero vamos a tener muchas más pantallas, ¿no? Ahora IoT va a ser una pantalla más para tener en cuenta. Miles de millones de datos pues, que van a abrir una oportunidad única, que nos van a hacer verdaderamente, para mi forma de ver, pues trabajar de una forma más exhaustiva en cada una de las estrategias que hagamos o de la cantidad de publicidad que hagamos o de cómo hacemos cómo nosotros, las agencias de medios, hacemos nuestras estrategias de publicitarias, pero que también van a ser mucho más eficientes de lo que teníamos hasta este momento. Pues el reto, para mí este es el reto, ¿no? La cantidad de exabytes de información, de cookies, de datos, no solo para nosotros desde el punto de vista por ejemplo, de agencias como nosotros, como Mediacom, en el cual esa cantidad de datos lo único que te va a dar una información impresionante a la hora de poder planificar compras programáticas, etcétera, etcétera, sino también la gestión también por parte del anunciante, porque va a tener una información muy customer-centric, una información que va a permitirle llegar de una manera mucho más personalizada al usuario. El otro es el Customer Journey, lo que decía anteriormente, ¿no? Llegar al Customer Journey, el punto del usuario es uno, pero la cantidad de dispositivos en la que vamos a estar es ingente, ¿no? Y entonces verdaderamente creo que saber manejar ese Customer Journey es otro de los retos importantes que tenemos, tanto agencias de medios como anunciantes, como también las agencias creativas, como veremos un poquito más adelante. Y multidispositivo. Hemos hablado durante las diferentes ponencias en un tema muy importante, ¿no? Que verdaderamente cuando tú haces estrategias, cuando haces activaciones, ves que haces una activación de una campaña que es importante, impotentísima, y de repente llegas y la web no está preparada para un dispositivo móvil y falla toda la campaña, ¿no? Pues cuando tengamos muchos más dispositivos, las posibilidades de errar en este punto pues son bastante más grandes. No sé si se me ha ido. Vale, en cualquier estrategia que estamos haciendo para cualquiera de nuestros clientes es vital el Customer Centric, ¿no? El Customer Centric verdaderamente es la base de toda
de todas nuestras estrategias que estamos haciendo ahora desde agencias como la nuestra, desde Mediacom. Pero en el caso del IoT, para mí es muchísimo, muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque hay que caminar mucho más dentro de los zapatos de nuestra audiencia. Si hasta ahora lo hacíamos de una manera en la cual mobile pues teníamos una serie de herramientas que nos ayudaban, en el caso del IoT vamos a tener una profundidad de conocimiento de nuestra audiencia impresionante, ¿no? Y eso va a ser bastante, bastante importante. También mayor transparencia con los partners del anunciante. Ahora mismo podemos manejar diferentes dispositivos o diferentes herramientas, pero cuando tengamos cientos de dispositivos, cuando tengamos cientos de sensores, pantallas en nuestra nevera, etcétera, etcétera, en que cada uno se comportará de una manera en nuestras actividades, estrategias publicitarias, va a ser bastante, bastante importante. El cliente cobra especial importancia, por supuesto. Sí lo cobra, pero esto yo creo que es algo transversal a todas las estrategias, sean de desktop, mobile o cuando tengamos en cuenta el IoT. Y sobre todo, aquí y lo pongo bien en mayúsculas, la parte de analizar los outcomes de campaña, tanto por parte del anunciante como por parte de la agencia. Y esa es para mí una de las partes fundamentales para que el IoT, para que la publicidad del IoT y todas las oportunidades que nos abra pues sean verdaderamente pues muy, muy importante. Sobre todo hay que tener en cuenta que el IoT no te hace customer-centric, sino que son las estrategias y la capacidad de análisis las que te van a hacer que esto verdaderamente pues funcione. Vale. En cuanto al Customer Journey, pues comentaros un poco, hablaros de que verdaderamente el Customer Journey en IoT tenemos que mantener un mayor engagement hacia el usuario, con que los mensajes deben ser muchísimo menos homogéneos, porque las campañas son verdaderamente van mucho más al punto en el que está el cliente en ese estado, en ese momento. Hemos dicho que independientemente del dispositivo al cual se conecte. Aquí cobran especialmente, yo creo que dos estrategias cobrarían especial atención, que serían por un lado el inbound marketing, que nos ayudaría mucho a establecer ese engagement desde el principio hasta el final del usuario, desde el que empieza el momento de la consideración hasta la compra, incluso para convertirle en una persona que sea un poco el embajador de nuestra marca. Y luego, por otro lado, que esto es lo que me refería anteriormente con las agencias creativas, ¿no? El poder tener creatividades que sean dinámicas y que se adapten a través de la data que podemos recoger de los diferentes dispositivos, que se adapten al momento único del usuario. Y luego hay una cosa que sí estamos trabajando, por ejemplo, con nuestro cliente en Pernod, que es el tema de las experiencias. Que el usuario final tenga una experiencia que contar, una experiencia que interrelacionar con la marca, creo que es uno de los puntos también muy importantes dentro del Customer Journey. Multidispositivos, como hablaba anteriormente, ¿no? Ahora mismo va a haber una explosión de dispositivos tal que conocerlos, saber cómo podemos llegar a ellos, la creatividad que tenemos que utilizar, qué data va a utilizar cada uno de los dispositivos, cómo mostrar esa publicidad, creo que es muy, muy importante dentro de una estrategia cuando empecemos a considerar el IoT. El IoT es, el año que viene espero poder contaros que estamos trabajando en diferentes proyectos con uno de nuestros anunciantes en temas de IoT, porque verdaderamente creemos que puede ser bastante revolucionario para ellos y espero que el año que viene pueda contarlo como case study en estas mismas jornadas. Y pensar sobre todo out of the box, ¿no? Que conocer e incorporar pues, nuevos devices en toda nuestra estrategia publicitaria. Y aquí hay una parte que luego complementaré en conclusiones, que es, por ejemplo, cómo el mundo offline y el online se unen, por ejemplo, en el caso de los dash button de Amazon, como a través de un simple botón que está en nuestro mundo offline y real, pasas a un mundo online en el cual pues, terminas la compra. A ver. Y bueno, esto es un poquito lo que comentaba antes Tacho, ¿no? Verdaderamente vamos a generar
burrada de datos, pero muchísimos, muchísimos datos hechos a través de diferentes dispositivos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el 65% ahora mismo, a fecha de hoy, el 65% de los procesos de compra pues comienzan, por ejemplo, en un smartphone y continúan en un PC y acaban en una tablet, ¿no? De la interrelación ahora mismo, si estamos viendo cuando existen 3, 4 pantallas, es grandísima. Cuando existan 5 pantallas, considerando IoT como una sola de las pantallas, será grandísima, pero que el usuario está en ese mismo punto del Customer Journey. Entonces, el saber gestionar todo ese volumen de datos creo que es creo que es una de las claves para poder tener, primero, una estrategia consistente en el mundo del IoT, y segundo, que nos va a dar unas posibilidades de marketing impresionantes a la hora bueno, un poco de tener campañas con una excelente conversión. Y esto, pues, a fecha de hoy, pues no existe la fórmula mágica, y menos cuando el IoT está despegando, o es en uno de los momentos en los que por lo menos nos quedan por lo menos 1 o 2 años de madurez, ¿no? Pero saber adelantarnos, ser mucho más customer-centric, y que los públicos que vamos a manejar, y acostumbrarnos a que los públicos que manejemos sean mucho más pequeños y más exhaustivos, van a ser alguna de las bases para que ya se perfile esa receta, ¿no?, perfecta para que podamos empezar a trabajar con el IoT. Y estas serían algunas de las conclusiones. Pues, en primer lugar, estrategias para mí van a ser estrategias mucho más offline y online, en las cuales pues muchos de los dispositivos que ahora mismo podemos manejar en la lavadora, como era el caso de los dash buttons, sensores, medidores de temperatura, etcétera, etcétera, que tenemos en nuestra vida, en nuestra mano, pues ahora mismo puedan ser utilizados de forma online. Vamos a tener una explosión de datos impresionantes, datos que vamos a tener que manejar en muchísimas áreas, y sobre todo para todas las partes, ¿no? Agencias de medios, anunciantes, agencias creativas, que yo creo que vamos a tener que trabajar de una manera muchísimo más cercana y más integrada. Y, en principio, yo creo que el IoT nos va a revolucionar a las agencias la forma en la que trabajamos, ¿no? Y sobre todo va a suponer un reto, pero un reto que nos va a dar unas oportunidades increíbles de poder hacer estrategias muy creativas, muy dinámicas, y sobre todo cambiando y mejorando sustancialmente todos los diferentes indicadores y las diferentes conversiones que día a día manejamos en nuestras campañas para nuestros anunciantes. Y perdonad y la última ha pasado bien. Gracias.